Buenas tardes a todos. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta disertación llamada Distintas visiones ante un posible cambio en el sistema de salud. Esta charla estará a cargo de especialistas de los tres subsectores de la salud, siendo ellos el doctor Roberto España por la salud pública, el doctor Alfredo Stern por la seguridad social y el licenciado Hugo Magonza por la medicina privada, que disertarán sobre un tema puesto en la agenda pública que da una apertura para el intercambio de ideas con miras a una mejora del sistema de salud. En esta oportunidad también el Consejo quiere acompañar a nuestros profesionales dedicados a la gestión de salud sobre temas que, estando en agenda, como dije antes, puedan con este aporte ampliar y complementar su visión profesional. Antes de darle el pase para dar comienzo a esta actividad, quisiera en nombre de la mesa directiva agradecer a los expositores, a la presidenta de la comisión, que sé que con mucho esfuerzo y compromiso van a compartir con todos nosotros sus conocimientos para lograr el objetivo planteado. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, entonces ahora me resta darle la palabra a la doctora Victoria Balsalobre, que va a ser la persona que va a coordinar esta disertación. Muchas gracias. Muchas gracias a los expositores, realmente es un lujo tenerlos a los tres acá. Creo que para tener una actitud más salomónica por cuanto a la importancia de los tres, no da lugar para quién primero, quién segundo, quién tercero. Decidimos hacer con la vicepresidenta un sorteo. En este sorteo le damos la palabra, la primera palabra al doctor España, después seguiremos con el doctor Stern y después con el licenciado Magonza. El cierre lo hará el doctor Goldman. Les pediría, por favor, a toda la audiencia que debido a los largos currículum de todos los expositores puedan comprender que solamente vamos a presentarlos con una mínima para no distraerlos de su espacio para poderlos escuchar. El doctor España es médico especialista en salud pública, de gran trayectoria en todo el país, se ha desarrollado desde Formosa, en otras localidades también, por supuesto pasando por la función, todas funciones públicas, también ha intervenido en funciones privadas, tiene un máster en bioética, y bueno, muchas cosas más. Le doy la palabra, doctor, porque lo importante es poder escucharlo. Bueno, ante todo, buenos días. El agradecimiento a ustedes como entidad y a mis compañeros panelistas, el licenciado Magonza y el doctor Alfredo Stern, con quien nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y hemos compartido actividades. Quería hacer una pequeña aclaración. Salud pública somos todos. Yo voy a plantear la perspectiva desde el subsector público, pero la salud pública en Argentina es el producto, bueno, regular o malo, lo evalúa el pueblo, del trabajo conjunto, tanto el subsector privado como el de la seguridad social, como el del subsector estatal en cualquiera de sus dimensiones, nacional, provincial o municipal. Entonces, voy a tratar de resumir de manera sucinta la visión que se tiene desde el subsector público. No porque desconozca la visión que se tiene de los otros subsectores, sino porque es básicamente el espacio en el que yo actúo y en el que interesa que yo exponga aquí. En primer lugar, quiero señalar que la reedición de la discusión en función de qué sistema de salud tenemos, si está bien, si está mal, si hay que modificarlo, si lo queremos modificar, si lo podemos modificar, es una discusión que debemos dar por bienvenida, porque por un lado
es necesaria y, por otro lado, creo que nos la merecemos como sociedad. En este sentido, es cierto que el disparador ha sido la presentación oficial en el tema por parte de la vicepresidenta, de la doctora Fernández de Kirchner, en sendos discursos que, bueno, prueban, entre otras cosas, la centralidad política que tiene la figura de la vicepresidenta, porque bastó que ella citara el tema para que se levantara polvareda. Pero la primera cuestión que quiero señalar, siendo además desde mi adolescencia un conspicuo militante del peronismo, es que nadie está planteando hacer ninguna reforma manu militari ni imponer absolutamente nada a nadie. Lo que se está planteando es discutir y revisar los temas para ver si es posible ir generando marcos de acuerdo que permitan progresar en una revisión y una mejora del sistema. A punto de partida que, y en esto creo que en mayor o menor grado todos vamos a acordar, el sistema argentino de salud actual es esencialmente eh, extremadamente desigual e injusto desde la perspectiva social, porque nos guste o no nos guste, nuestro sistema de salud hoy por hoy presenta una medicina para pobres, una medicina para ricos y una medicina para una franja intermedia desde el punto de vista socioeconómico. Y en estos tres momentos prestacionales tenemos distintos grados de oportunidad, adecuación, pertinencia y calidad de los servicios, además de distintos niveles de accesibilidad a los servicios. No hay que olvidar que el derecho a la salud es un derecho, por un lado es un derecho humano, es un derecho que claramente atañe a cada una de las personas en función de su condición de tales, que es así como lo reconoce nuestra Constitución. Este es un tema que muchas veces se omiten o hay equívocos en las discusiones. Por el derecho constitucional argentino, el acceso a todo lo relativo al derecho a la salud se obtiene en función de la condición de persona, no en función de la condición de ciudadanía. Esto tiene una relevancia fundamental. Eh, pero bueno, no nos vamos a meter en algunos detalles que en esta conversación pueden ser anecdóticos. El punto es que el derecho a la salud tiene dos grandes momentos. Uno es el derecho a estar sano, a permanecer sano, que es el que ostenta la mayoría de la población, sin entrar a discutir la filosofía de cada una de las definiciones posibles de salud, pero bueno, efectivamente la mayoría de la población tiene derecho a que todas, y ahí intervienen por supuesto multiplicidad de factores, los que se conocen como determinantes de la salud, que son las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, la dignidad en general de la vida, bueno, las condiciones de accesibilidad al agua potable, a la eliminación de excretas, a la dotación de energía para la preparación y conservación de alimentos, algunas acciones específicas del sector salud como la educación para la salud, la protección, fundamentalmente la vacuna, el ejemplo lo tenemos ahora, y el resto de las prestaciones vienen después, ¿no? Hay situaciones muy relevantes como determinado tipo de fármacos, los antibióticos, etcétera, que fueron los que han ido con la posibilidad de la planificación familiar, los anticonceptivos, etcétera, que han ido conformando el formato de la sociedad moderna, eh, occidentalizada, si se quiere, pero que bueno, que es la imperante en la mayor parte de nuestros países y Argentina no es la excepción, es un ejemplo más de eso. En ese marco, desde un punto de vista del deseo de
de la subjetividad, nosotros entendemos que, acá expreso opiniones personales, pero muy consensuadas con la opinión generalizada en el peronismo, además con el acervo histórico que el peronismo plantea en esto, lo ideal sería un sistema de salud que fuera de cobertura universal, que alcance a toda la población, único, común, igualitario, público. Yo le agrego además de titularidad patrimonial estatal, y obligatorio, en el sentido de que sea común para todo el mundo. Ahora, esto es un desideratum. De ninguna manera, por favor, entiéndase que yo estoy planteando que esta discusión es para ir a eso. Estoy planteando, si usted me pregunta cuál es mi aspiración, mi deseo, o el deseo en relación a, por ejemplo, lo que promovía en su momento, en la década del 40 o principio del 50, el sistema de salud que promovía Perón, Carrillo, y que lo iban concretando en la práctica con la revolución de la capacidad instalada que desarrollaron, apunta a eso. Ahora, está claro que este tipo de evolución, al menos por mucho tiempo, en Argentina no se va a poder dar porque tenemos que articular la existencia de los distintos subsectores con la distinta corporización que tiene, que son producto del desarrollo histórico que hay de los últimos 60 años, donde no se puede desconocer el grado de desarrollo que han tenido tanto la seguridad social, tanto la sindical como obras sociales de gran tamaño, como lo es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el PAMI, las obras sociales provinciales, y por supuesto el desarrollo del subsector privado, tanto en el plano prestador como en el plano financiador, con el desarrollo de las prepagas. Eh, Ahora, el desafío está en que la estructuración actual, eh, francamente, genera un grado de desigualdad que no es razonable dejar seguir evolucionando, porque a lo único que va a tender es a profundizarse y a aumentar la simetría entre los extremos, lo cual va a llevar a la sociedad a conflictos de otra naturaleza que van a poner en riesgo incluso la cohesión social si es que no le ponemos coto a esto. Y esto lo digo desde una perspectiva de practicidad política, porque también está desde, por supuesto, la perspectiva del deber ser desde una visión de lo correcto, de lo justo, desde una visión desde el ángulo bioético. Eh, por otro lado, no hay que tener miedo a ir a una reorganización del sector salud. No todos los países del mundo, pero sí los países más desarrollados, paradigmáticamente los países europeos occidentales, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, todos los países con grados importantes de desarrollo, con la notable excepción de Estados Unidos, son países claramente capitalistas, nadie puede objetar esa cuestión, y todos tienen medicina socializada, algunos de manera absoluta, como por ejemplo los países escandinavos, que son capitalistas de cabo a rabo. Sin embargo, la medicina es única, es común, es obligatoria, es pública y es estatal, y no se cae un pelo del funcionamiento capitalista de la economía de esos países. Por lo tanto, hay que entender que salud es, además de un derecho humano personal, es una construcción cultural de las sociedades y además es un bien social y colectivo. La salud no puede ser entendida como un bien meritocrático o como un bien transable, independientemente que después en la práctica
sucedan elementos que tienen que ser entendidos en términos de negociación económica. Bueno, esto es otro tema. Obviamente que hay que entender y que hay que manejar siempre y cuando no se olvide la otra perspectiva. Yo tengo un problema, a mí este tema me apasiona, como le apasiona a Alfredo, digo Alfredo porque nos conocemos hace muchos años, pero estoy tratando de manejarme los tiempos previstos. Yo simplemente voy a citar dos o tres problemas que hay que atender en Argentina. Por un lado, el país necesariamente, tenga el sistema que tenga, el país necesariamente va a tener que crecer y desarrollarse. Porque si bien acá se habla, y yo creo que vamos a coincidir todos, de que se gasta mucho en salud en función a que más o menos aproximadamente se está en el orden del 10% del Producto Bruto Interno, incluyendo el gasto de bolsillo de los usuarios, de las personas que son atendidas. El costo total en salud de un sistema que funcione bien y sin defectos, hoy en nivel internacional no baja en términos aproximados de unos $3.000 anuales per cápita. Y Argentina hoy está más o menos, estimativamente, pues esto varía con el valor del dólar, la tasa de cambio, etcétera, alrededor de los $1.000 anuales per cápita. Entonces, no alcanza simplemente con repartir de esta o de otra manera lo que hay. Tenemos que crecer porque necesitamos más recursos para el sector salud, que por otro lado, por la presión del desarrollo tecnológico, la presión de la innovación en farmacología y otros insumos médicos, tiene una tendencia de costo creciente universal en todo el mundo. Y el otro punto que quiero recalcar y señalar aquí para no extenderme demasiado es que absolutamente todo lo que tiene que ver con la convocatoria a discutir es eso, es una convocatoria a discutir. Acá nadie está planteando, por lo menos hasta donde yo sé, y puedo dar fe, además de que es la disposición de ánimo que tenemos quienes entendemos desde el peronismo que es necesario discutir esto, nadie está planteando ninguna reforma, insisto, manum militari o imponer ningún tipo de conducta que no sea producto de la elaboración por el acuerdo y el consenso. Cosa que por otro lado es imposible porque la Argentina está construida sobre una estructura del Estado que es el Estado federal que concede las autonomías por propia constitución a las provincias y salud es una facultad autónoma, es un poder originario y es competencia de las provincias. Por lo tanto, es inimaginable pensar en normativas emanadas del Congreso de la Nación que se le impongan a las provincias. Esto es absolutamente imposible. Y tampoco es inimaginable imposiciones directas tanto a las obras sociales como a las prepagas. De hecho, en su momento la ley del SNIS claramente planteaba que quienes adhirieran lo iban a hacer de manera voluntaria. Bueno, podría extenderme mucho más, creo haber sido muy claro en el sentido de que la vocación de la fuerza política en la cual yo me inscribo y además del conjunto del sector público es ir por el acuerdo. Porque además, y con esto finalizo, para poder afrontar una nueva situación en el futuro del sistema de salud, necesariamente hay que reforzar el subsistema público, como el Estado ya ha dado sobrados ejemplos de que es posible, como lo prueban el Hospital Garrahan, el Hospital El Cruce de Varela o el Hospital de alta complejidad de Formosa. Paro acá porque si no puedo seguir hasta mañana. Muchas gracias, doctor. Muy claro su posición. Es un placer haberlo escuchado. Le damos la palabra al doctor Stern
El doctor Stern es médico especialista en salud pública, es médico de gran trayectoria en todo lo que tiene que ver con la seguridad social. En este momento es miembro académico de la Fundación FES, y en este momento está como director de la Obra Social de Sanidad. Doctor Stern, lo escuchamos, por favor. Bueno, muy agradecido por la convocatoria y por la compañía que tengo con gente que quiero, aprecio y respeto en cuanto a su buen pensamiento, como son el doctor España y el licenciado Magonza, dos amigos realmente. Bueno, la primera pregunta ¿es necesario reformar el sistema de salud? Y ahí adelanto, como en las películas donde cuentan el final y después dicen por qué se llega al final, yo creo que siempre puede ser necesario, pero que tal vez, como no es el momento, me parece bien debatirlo, pero tener la certeza de que no es la prioridad absoluta. Y que lo que sí es prioritario es mejorarlo. Porque como nos enseñan ustedes, los especialistas en administración, nuestra clara responsabilidad cuando estamos en una gestión pública, privada, de la seguridad social o de la organización que sea, lo que tenemos que aumentar es la efectividad de nuestras acciones, la eficiencia y la calidad del producto o servicio que brindamos a la comunidad. Entonces, en eso sí nos debemos centrar. El asunto es que yo escuché y vi algunas cosas que escribió muy interesantes Ariel Goldman, y se hizo varias preguntas con las cuales coincido plenamente, ¿no? Sobre el tema de gobernanza, recién Roberto España nos decía, y coincido totalmente, el problema es que la salud en Argentina está delegada en las provincias, en gran medida. Y por más que hagamos leyes, y he trabajado también en ese tema, y hay miles, no sé, hay algunos que hasta llegan a decir que las normas que nos rigen en el sistema de salud, contando leyes, decretos, DNU, resoluciones, disposiciones, acuerdos y demás, llegan a 30.000. Yo no creo que sean tanto, pero por ejemplo en el diario de hoy hay una persona que está reclamando una ley, perdón, de hoy no, de ayer, una ley para la atención de una patología ginecológica frecuente. Una ley para una patología. Yo siempre les digo que hay como 14.000 patologías descritas, habría que tener 14.000 leyes más para hacer una para cada una. Una ley, por ejemplo, para el resfrío común. Bueno, eso que lo planteo desde la exageración es uno de los problemas centrales. Y cuando uno participa incluso en acuerdos que se establecen en el Consejo Federal de Salud, me ha tocado muchas veces estar allí, tampoco esos acuerdos se plasman en la realidad de las distintas provincias, probablemente por un hecho muy importante. Salvo en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, en los grandes centros urbanos, la verdad es que lo que diga el gobierno nacional a la población en general le impacta poco. Lo que sí le impacta precisamente es lo que diga el gobernador de la provincia y sus autoridades locales. Entonces, el primer problema sobre la gobernanza en salud está centrado en ese punto, que también impacta en la financiación y en la fragmentación. Cuando nosotros hablamos de fragmentación en el sistema de salud, probablemente tengamos varias facetas que analizar. La primera de ellas es la económico-financiera. Ahí no existe una fragmentación importante. Nosotros desde la Seguridad Social contratamos efectores privados, contratamos efectores públicos mediante contratos especiales con los hospitales AMIC, con el Garrahan, pero también tenemos y pagamos las prestaciones que se hacen en los hospitales de gestión descentralizada, o sea que provinciales, los municipales, nosotros tenemos ambas posibilidades. Entiendo que a la medicina prepaga, entendiendo por esto el sector de la medicina prepaga, donde también he trabajado bastante, ocurre lo mismo. Llega una factura a un hospital público, se paga. Y hay muchos hospitales públicos a lo largo y lo ancho de nuestro país
que no solamente atienden pacientes que han tenido un respaldo de una obra social o de la medicina prepaga, sino que además tienen incorporados el sector privado en sus estructuras. La mayor parte de las veces en servicios auxiliares como son alimentación, vigilancia, limpieza, mantenimiento, pero otras veces también en servicios centrales. Hay lugares donde están de alguna manera contratados servicios de tomografía computada o de resonancia. O sea que esa fragmentación no es tan importante o no es tan vital. La otra fragmentación a la cual yo me refería, y como señaló, leí anteayer un artículo de Christian Bauer, exdirector del Banco Mundial, que plantea justamente el problema de la fragmentación en nuestro país a raíz de la cuestión federal que tanto España como yo estamos señalando. España y Ariel Goldman también, España habló y Ariel ha escrito sobre la desigualdad en derechos. A mí me parece que este es un tema central, que es un tema a corregir. Cuando yo digo qué cosas hay que mejorar, bueno, una de las cosas a mejorar es lograr una igualdad de los derechos. Y allí me parece que no hay que nivelar para abajo, sino hay que nivelar para arriba. Trabajé en varios hospitales, fui director de varios hospitales y trabajé en el sector público bastante. Yo creo que ahí es donde está la mayor cantidad de oportunidades de mejora ostensible del sistema. Porque no es lo mismo tener una patología que requiere una acción compleja, un medicamento complejo o una prótesis, un elemento complejo, si uno tiene cobertura o no tiene cobertura. Nosotros cuando tenemos un paciente en la seguridad social, no en nuestra obra social, en general, hablando en general, con la medicina prepaga, y hay un paciente con una precordialgia, cumplimos con el estándar door to balloon, o sea, desde que está en la puerta y sabemos que tiene un dolor de pecho, hasta que le ponen un stent, bueno, 1 hora y media. Se cumple. Ahora, he estado en muchos hospitales y eso es mucho más difícil de cumplir en el sector público. Entonces, la nivelación que yo planteo y sobre la cual es esencial trabajar es subir ese estándar. Lograr que los estándares que se logran, que se consiguen en la medicina privada, también estén presentes para la alta complejidad. Exactamente. Y la verdad es que nada de esto le preocupa a la gente. Cada vez que hay una elección, y he pasado por una cuestión etaria de muchas de ellas, afortunadamente porque sigo vivo y sigo con la posibilidad de votar, y porque se ha reinstalado desde hace unos cuantos años ya la democracia en nuestro país, pero se hacen encuestas. Tenemos pocos políticos que se han dirigido a la población y han encaminado sus propuestas guiándonos al estilo de los antiguos políticos o de algunos notorios que hemos tenido incluso en nuestro país. En general se guían por las encuestas. Los políticos tienen una fina sensibilidad a entender qué es lo que tienen que decir de acuerdo a lo que le digan las encuestas. Bueno, en las encuestas de opinión sobre cuáles son los temas importantes para los argentinos, cada vez que hay una elección, salud figura entre el 6º, 7º, 9º lugar. Lo que más importa es la seguridad, la economía, hasta la educación nos gana en prioridad. Entonces, si eso no es lo más importante, ni tampoco son las quejas. Las quejas en el servicio de salud, en el sistema de salud argentino, son fundamentalmente de aquella gente que no lo usa. Porque una vez que lo usa, resulta conforme por los servicios que recibe. En esto nos parecemos muchísimo al sistema educativo. Un brillante argentino, Guillermo Jaime Echeverri, que fue decano de medicina y rector de la Universidad de Buenos Aires, escribió hace muchos años un libro que era La tragedia educativa. Él se preocupó en preguntarle a un montón de gente, ¿qué opina usted de la educación en la Argentina? Y le decían, la verdad que es muy mala. Ajá. ¿Y el colegio de sus hijos qué tal es? No, el colegio es bastante bueno. Y la maestra de sus hijos es muy buena.
Ajá. Resulta que los que opinan, todos opinaban más o menos eso, pero la educación en su conjunto era visualizada como mala. En salud nos pasa más o menos lo mismo. Cuando uno pregunta, ¿cómo te atienden? No, no es más o menos. Ahora, cuando uno va y le dice, ¿cómo te atendieron en tal hospital cuando tuvo un problema severo? O cuando tuvo una cuestión importante, o en tal sanatorio, o en el cemento donde trabaja Magonza, la gente sale conforme y dice, no, muy bien, y los médicos me atendieron muy bien. Y yo a veces les digo, bueno, si lo atendieron tan bien, ¿por qué no saca ahí una nota en la carta de lectores de algún diario y dice, la verdad que me atendieron muy bien en tal lugar, en tal hospital público o en tal hospital privado? Entonces, todos estos temas habría que tenerlos en cuenta a la hora de debatir. A mí me gusta más debatir que discutir, Roberto. Debatir sobre el sistema de salud y darle mucho tiempo a ese debate. Porque ¿qué es lo que se discute hoy? Hoy la percepción que tenemos es que están discutiendo en algunos casos la caja de las obras sociales y de la medicina prepaga. Y en un sistema hipermaduro como esta, que está metido y que ya tiene 60, 70, 80 años de desarrollo, es muy difícil cambiar esas reglas de juego rápidamente, y si no hay un absoluto consenso, pero un consenso, una unanimidad en la vocación de cambiar algo. Además, la caja en las obras sociales no existe. Porque a diferencia de lo que uno puede haber pensado hace 20 años, donde las obras sociales eran superavitarias, por unas razones que voy a enumerar ahora brevemente, bueno, no existe. Si no fuera por los gremios que aportan 2, 3 o 4 meses del financiamiento de una obra social, no de la nuestra, de muchas de las obras sociales, incluso obras sociales poderosas, muy grandes, estas obras sociales no existirían, no subsistirían. ¿Por qué? Bueno, por varias situaciones. En primer lugar, nosotros nos quejamos de un modelo como el monotributo, impuesto por Cavallo en el año 1995, junto con la desregulación. La desregulación es un mal que hace que la medicina prepaga se lleve a los jóvenes, los con mejores salarios y más sanos, y nos deje en la seguridad social a aquellos que no lo son tanto. La medicina privada tiene aproximadamente un número, 6 millones de personas, de las cuales solamente 1,5 millones paga de su bolsillo, el resto desregula. Entonces tenemos obras sociales que por su actividad tienen 2 o 3 mil afiliados y que tienen 150.000 desregulados. Bueno, esto es un tema que sí habría que ver y que estamos intentando, y que gracias a un decreto del presidente se ha empezado a corregir, obligando que la gente que ingresa a un trabajo, por lo menos por el primer año, tiene que quedarse en ese trabajo. Y yo me refería a los monotributistas, que es un poco más tarde de inclusión de los monotributistas. Los monotributistas aportan 1.400 pesos. 1.400 pesos, ustedes fíjense que no llegan a ser $10 del mercado blue, por supuesto, ¿no? Que es el que rige nuestra economía. Entonces, si uno suma la desregulación, la importancia de la falta de dinero que tienen que cubrir los gremios, le agrega la atención de la discapacidad. Como quienes nos escuchan son de ciencias económicas, saben muy bien que los ingresos de la seguridad social se basan en un 6% que aporta las empresas, la patronal, y un 3% es una retención que se le hace al trabajador. En gran medida la retención se está pagando. El 6% con las empresas deficitarias que tenemos hay una mora significativa. Pero aún así, aunque pagaran el 6 más el 3, o sea, el 9% de la masa salarial de una empresa, el 15% de ese 9, o sea, 1.35 de la masa salarial total, se retiene para el Fondo Solidario de Redistribución. Ese Fondo Solidario de Redistribución en los últimos años se ha visto carcomido, destruido por el problema de la discapacidad. Esto también le pasa a la medicina prepaga.
La discapacidad hoy en día consume la mitad del Fondo Solidario de Redistribución y dentro de esa mitad, la mitad es educación y transporte. O sea, llevar a una persona con capacidades diferentes de un lado al otro y educarlo. Obviamente no es una función, bueno, uno puede decir que en el sentido más amplio de la filosofía, la salud es todo, pero hay áreas específicas que son educación o transporte, que no es una responsabilidad. Si a todo este compuesto grave se le agrega la tecnología, lo que también mencionó recién Roberto España, la tecnología en especial la que deviene de los medicamentos. Los medicamentos súper especiales son el problema más grave que tiene en este momento la seguridad social y entiendo que la medicina prepaga. Son medicamentos muchas veces muy precisos, de muy alta calidad, muy efectivos, pero es difícil para poder decir que con un ingreso promedio que deviene de un sueldo promedio en la Argentina de 60, 70 mil pesos, o sea, 6 mil pesos por mes de ingreso, o sea, a $1 oficial, 50, 60 dólares, se pueda pagar un medicamento como el Zolgensma, que vale $2.200.000. ¿Que es necesario que cure una enfermedad? Sí, es necesario. Yo acostumbro a decir, otro mundo mejor es posible, pero nosotros no tenemos cómo solventarlo. Entonces, esto, unido a algo que hemos hablado cientos de veces con Hugo Magonza, y lo hemos dicho, cuando pretendemos no decir que no podemos pagar esto, aparece la judicialización y ahí terminamos, bueno, hasta con cuentas embargadas para poder hacer frente a estos medicamentos, muchas de las veces que cuestan más de 100 o 200, 300 mil dólares por año. Entonces, ¿por qué no nos alcanzan los ingresos? Porque ahí hay una responsabilidad del país. Nosotros tenemos un país con un 50 o más % de economía informal. O sea que más de la mitad de la gente no aporta al sistema de salud de ninguna manera. Aporta distinto. Es más, cuando se enferma se hace monotributista y vemos que ingresa un monotributista con un familiar. Qué casualidad, el familiar es uno que necesita un trasplante, y un trasplante hoy en día cuesta 2, 3, 4 millones de pesos. Bueno, si eso no lo podemos corregir, ahí estamos en un problema. Tal vez la solución que uno propone es que en el caso de los medicamentos de altísimo costo, del hiperalto costo, hasta que aplanen su curva, hasta que se liquide el stock de pacientes que lo requieren, bueno, por lo menos que se haga cargo del Estado, pero no solo para los tributarios del sector público o de financiamiento estatal, sino para todos. Ahora, como conclusión, en definitiva, la prueba del sistema de salud la tuvimos ahora con la pandemia, que es la primera pandemia en serio que existe en el mundo, porque antes tardaban meses en llegar de un punto al otro. En el 2019 hubo pandemias, ha habido pandemias, pero esta vez la rapidez es notable. Fíjense que llega hoy se cumplen 500 días de que llegó el primer paciente o la primera persona que se internó en la Suizo-Argentina, consultó en la Suizo-Argentina con un COVID. 500 días. Fíjense, ya tenemos casi 5 millones de personas y 100.000 muertos. Eso es gravoso. Pero, sin embargo, pese a eso, en la Argentina no pasó lo que pasó en países centrales, ni siquiera en la cúspide de la calidad y de la tecnología como es los Estados Unidos. Cuando comenzó la pandemia, nosotros veíamos por televisión en la ciudad de Nueva York, que es algo así como el ombligo del mundo tecnológico, vimos camiones frigoríficos estacionados en las puertas de los grandes hospitales, de los máximos hospitales del planeta, para tener los muertos allí. O sea que eso no lo tuvimos que ver. En Europa armaron protocolos para ver a quién seguían atendiendo y a quién no. A quién le ponían un respirador y a quién no. Nosotros teníamos esos protocolos, pero nunca hubo que utilizarlos, pese a que teníamos
Y estábamos muy preocupados cuando teníamos ocupaciones por orden del orden del 80-90% de nuestras camas. Pero el sistema de salud argentino, que es excelente en todos sus niveles, la verdad que respondió. Y respondió con lo más caro que tiene, más caro en cuanto a sentimiento, porque desde el reconocimiento ha pasado de reconocimiento y aplauso a no dejarlo subir al mismo ascensor o que suba por la escalera o directamente que se mueva de edificio. Es el recurso humano. Si no hubiéramos tenido esta calidad de gente, jamás hubiéramos podido responder y no tendríamos 100.000 muertos, tendríamos 200.000 y esto habría muertos en la calle. Por eso, cuando a mí me dicen hay que reformar, yo digo, ¿por qué no nos preocupamos mejor de ver cómo elevamos la calidad de lo que anda mal? Porque este es un sistema, reitero, hipermaduro y va a ser muy difícil que se acepte así como así, pero no solamente nosotros, no los directamente involucrados, sino la gente. La gente no va a resignar lo que hoy tiene en función de una promesa de algo mejor. Tiene que ver que eso sea realmente mejor. Hay un conspicuo dirigente de la medicina privada que dice, en la Argentina no hay tontos. Si hubiera un hospital como los que Roberto señala en Suecia, o en Inglaterra, o en Alemania, no habría medicina privada. Y aclaro que allí también hay medicina privada. ¿Cubren el 10% de la población? Sí, cubren el 10% de la población. Pero la verdad es que la gente se va, se atiende en hospitales de excelencia y, qué sé yo, los nietos de la reina de Inglaterra se atendieron y en 24 horas la sacaron de un parto a la casa. Bueno, prueben en uno de nuestros lugares públicos, privados de la Seguridad Social, mandar a las 24 horas de un parto normal al paciente a la casa. Un escándalo. Entonces, ¿hay que mejorar cosas? Por supuesto que hay que mejorar. Pero en eso debiéramos centrar el esfuerzo. Recién cuando esas cosas mejoren, podemos hablar de integrarlo. Y la integración, reitero, no va a ser fácil. Bueno, muy agradecido por la convocatoria y en especial por poder ver, aunque sea a lo lejos, a dos amigos entrañables. Gracias, doctor Stern. Ahora le damos la palabra al doctor Magonza. Perdón, es licenciado, pero bueno, por las normas de la casa, los licenciados en administración son doctores, lo mismo que los licenciados en economía. Es algo que va fuera de la charla esta, pero hay un decreto desde el año 73, una formalidad. Que no viene al caso ponernos a explicar. Le quería comentar, el doctor Magonza, para la audiencia, es presidente de ACAMI, past president de ALAMI, ahora es delegado argentino, es director de CEMIC, y bueno, y tantas cosas más que, bueno, como ya les he dicho, les pido disculpas, pero no puedo seguir si no les estoy quitando espacio para esta charla que es realmente riquísima. Doctor Magonza, su micrófono. Ya está. Bueno, Victoria, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta convocatoria al Consejo Profesional, un lugar donde me siento como en casa, de alguna manera. Quiero decirles que estoy realmente agradecido a la convocatoria, más allá de la formalidad, porque, como decía el doctor Roberto España hace un rato, y después Alfredo Stern también, que lo sé muy bien por lo que lo conozco de hace mucho tiempo, me acaban de llamar a hablar de un tema que me apasiona. Y eso no, la verdad que para nosotros no solamente es un trabajo más, sino que es un placer. Y quiero aclarar desde dónde voy a hablar. Yo vengo de una institución sin fines de lucro, que es el CEMIC. Me ha tocado conducir organizaciones sin fines de lucro, como hasta ahora ACAMI es una de ellas, ALAMI es la Asociación Latinoamericana, con lo cual me permitió conocer la realidad latinoamericana de los sistemas de salud. Y
hace más de 40 años, para no poner una cifra exacta, que vivo dentro de un hospital y he tenido aquí el transcurso de mi vida y he construido las mejores amistades y he sabido aprender de lo que es el trabajo de los equipos de salud, particularmente de médicos, enfermeras y todos aquellos que nosotros normalmente no nombramos y que son imprescindibles para el funcionamiento de un sistema sanitario. Dicho esto como introducción, voy a tratar de ir por algunos puntos solamente y no quiero, porque si no, esto podría llevar una eternidad la charla esta, sobre todo también por los dos expositores que son tan versados en todos estos temas y además que compartimos este gusto, este placer por el tema sanitario. Primero yo coincido con algunas cosas y algunas obviamente tenemos una pequeña discrepancia con algunos temas, pero me parece que vale la pena puntualizarlo. Para mí el sistema de salud es único. Después hay subsistemas que lo integran. Y por lo tanto, lo que debe garantizarse es la universalidad del sistema de salud, la accesibilidad, la solidaridad, la equidad, y yo le agregaría un concepto que en general en muchos lugares del mundo, aún en los sistemas centralizados de un único financiador, como pueden ser los sistemas escandinavos, sistema israelí, Canadá, hay un modelo de libre elección dentro del sistema. Y ahí voy a aclarar algo que dijo Alfredo. Yo voy a tratar de apoyarme en alguna de las cosas porque siempre prefiero construir que enfrentar. Yo digo, son muchas más las cosas que nos unen que las cosas que nos ponen de la vereda de enfrente. No hay ninguna duda que el sistema de salud argentino, casi por un milagro, porque Dios es argentino, o por lo que sea, en el medio de una realidad económica complejísima y de una situación sanitaria inédita, respondió como no respondió ninguno de los sistemas de salud del mundo. Estoy hablando del sistema sanitario, la respuesta a la pandemia del sistema público, privado y de la seguridad social. Me le voy a agregar algún dato a lo que dijo Alfredo. Nosotros en ACAMI hace algunos años, o unos 8 o 9 años, para uno de los congresos decidimos hacer una consulta porque, hacíamos un congreso donde venían 800, 1000 personas y todos los años nos juntábamos lo mismo y de hecho habíamos logrado cosas muy importantes en el transcurso del tiempo. Habíamos logrado que se integraran a nuestros congresos, que son del sistema privado de salud, y yo en el sistema privado agrego la seguridad social, porque los fondos de la seguridad social no son fondos públicos, no son fondos privados de naturaleza obligatoria y que le corresponden esa responsabilidad del dinero a la gestión de las obras sociales, pero el dinero es de los trabajadores, no son dineros públicos, un error de mucha gente que confunde las cosas. Habíamos logrado que la seguridad social viniera a nuestros congresos, a diferencia de 20 o 25 años atrás, porque eran congresos solo nuestros, y también gente del sistema público. ¿Por qué? Porque entendemos que no hay ninguna posibilidad que los sistemas no sean integrados. Primero. Y cuando hicimos ese congreso, invitamos a una consultora que hizo una muestra sobre 4.500 casos, con una metodología científica de una encuesta, y dio, para que tengan ustedes una idea, que en la preocupación de la gente, la educación estaba rankeada 12, menos del 1% de preocupación en la gente. Y la salud estaba rankeada 14, mucho menos que la educación. Y yo creo que salió 14 y lo pusieron en la diapositiva porque pagamos la encuesta nosotros. Porque si no, cualquier encuestadora hubiera cortado en el lugar 5º y nosotros no hubiéramos aparecido. Entonces hubiera dicho, ¿para qué pagué semejante encuesta si no aparezco? Entonces, muy criteriosamente,
la encuestadora, que es una encuestadora famosa, y el que vino a presentarla era su titular, no, llegó al ranking y cortó en 14. Ahora, ¿por qué alguien no tiene preocupación de algún tema? Es porque ese tema está de alguna manera resuelto. Si no, estaría preocupado. Ustedes tienen preocupaciones cuando algo les falta, no cuando algo está resuelto. Ustedes tienen problemas en su casa cuando no pueden pagar las cosas, cuando no pueden completar la heladera, no le pueden pagar al colegio a los chicos, cuando pierden a alguien. Ahí se presenta un problema, la ausencia, la necesidad. Pero cuando la necesidad está satisfecha no es un problema. Entonces, ¿qué hicimos agregado a eso? Le preguntamos a cada uno qué opinaba de su sistema, algo que dijo Alfredo recién. Y cuando le preguntábamos a aquellas personas que se atendían dentro de cada uno de los sistemas, público, privado, de la seguridad social, el PAMI, como cuarta consulta, todos los que se atendían dentro del sistema decían que tenían altísimos niveles de satisfacción respecto a nuestros parámetros. A ver, y cuando digo altísimos, arriba del 80-85%. En la medicina privada, yo no quiero complejizar la cosa, pero la medicina prepaga no es la medicina privada. Y llamar a una cosa como es un servicio de salud por la forma en que se paga, para mí es denigrante. Así que nunca me hubiera gustado que se llamara medicina prepaga. Me hubiera gustado que las empresas llamaran entidades del cuidado de la salud, por ejemplo, y no medicina prepagada. Porque llamar algo por la forma en que se paga me parece que no valoriza el servicio que implica. Pero vuelvo. ¿Qué es lo que no le gustaba a la gente? A la gente no le gustaba pagar de todo lo que no le gustaba. Y cuando ustedes le preguntaban a la gente del PAMI, la gente estaba conforme en porcentajes altísimos, que de hecho en esa época era Luciano Di Cesare, el presidente del PAMI. Yo le llevé la encuesta para mostrarle el nivel de satisfacción que tenían los propios afiliados con su servicio. Pero qué cosa muy importante que dijo Alfredo. Eran los que se atendían, no los que no se atendían. Los que no se atendían tenían una percepción muy negativa de los servicios de los otros. Era muy simpático el análisis, porque es interesante ver que el sistema le da mucha respuesta al que traspasó la barrera. Y yo arranco los congresos habitualmente o las charlas diciéndoles, miren muchachos, a todos ustedes que están acá les quiero dar una muy mala noticia. La salud solo nos importa a nosotros, no le importa a nadie más que nosotros, a los miembros de los equipos de salud, de todos los colores, a los pacientes que están graves y a los familiares de los pacientes y eventualmente a algunos cuando tienen que pagar. A todos los demás, este problema no está en la agenda. ¿Está claro? Tan no está en la agenda que en ese mismo año había para esa época, había por suerte estamos en democracia y eso es una cosa enormemente valiosa que nos permite elegir con nuestro voto, y nos habíamos acercado a uno de los candidatos, que además era un candidato muy accesible para la charla, y le dijimos, che, ¿qué vas a decir de salud? Y me dijo, nada. ¿Cómo que voy a decir de salud? Si la gente escucha hasta el cuarto problema, y para mí en la encuesta salud está 8, no puedo hablar de salud, porque tengo que priorizar los temas de mayor preocupación. Y ahí voy ahora al presente. Ustedes saben, en medio de una pandemia, ¿dónde está rankeada salud como preocupación de la sociedad? Después de la corrupción, después de la inflación, después del problema por perder el trabajo, después de la seguridad, está quinta. A ver, ¿es razonable pensar que en el medio de una pandemia de estas características, como ha sido y como ha respondido extraordinariamente el sistema de salud, la gente piense que la salud está por lo menos en el quinto lugar? Algo bien hicimos. Algo bien hicimos. Entonces, yo quiero
ahora ir un poco al hilo de todo esto y después tratar de cerrar, porque si no, yo digo, espero que haya otra oportunidad de continuar esta charla. Espero que haya otra oportunidad. Yo digo, no hay ninguna duda que todos los sistemas requieren reformas. ¿Por qué? Por la dinámica de las cosas. Pensar que algo es estanco y se queda así a lo largo de la vida es no pensar racionalmente. Hay una dinámica que hace que el propio conocimiento dentro del sistema de salud se ponga obsoleto en 5 años. Entonces, no pensar que hay que hacer reformas en forma sistemática para solamente ir en pos de una calidad mejor es una sin razón, por decirlo de una manera amable. No pensar que los sistemas tienen que estar integrados también es una locura. Y de hecho, como acaba de decir Alfredo y como lo anticipó en lo conceptual Roberto, los sistemas de salud se tienen que integrar y de hecho están integrados más allá de la burocracia, de las normas que hacen que sea mucho más difícil integrarse de lo que debería ser. ¿Por qué? Porque los sistemas, incluyendo la colaboración que existe dentro de los sistemas, yo lo digo porque yo trabajo en un hospital desde hace mucho tiempo y tengo amigos en el hospital público de al lado. Y cuando necesitan una droga, me llaman. Y si necesitan una bolsa de sangre, yo los llamo. ¿Y saben qué? No se entera nadie. Ahora, si le llego a preguntar al ministro, no lo puedo hacer. Si le llego a presentar, y si le pregunto más abajo, en los rankings, digamos, en el ranking de estructuras, cuanto más abajo le preguntas a alguien que tiene algún nivel de responsabilidad, más resistencia tiene a la flexibilidad de los sistemas. ¿Por qué? Porque tiene miedo al incumplimiento de las normas. Y lo que dice Alfredo de los 30.000, Alfredo, es verdad. Si vos vas a la página del Ministerio de Salud, te metés y hay 30.000 normas de todo tipo de jerarquía, leyes, decretos, resoluciones, que reglamentan al sistema sanitario. Lo cual, para todos los que trabajan en el sistema de salud, hace que esto sea una cosa inviable. Porque ¿qué probabilidad hay que estas normas no se pongan en forma contrapuesta? Y esto hace, yo voy a agregar ahora otra cosa de la cual también me apasiona, que es, yo soy un administrador de sistemas. Por supuesto que tengo mi pensamiento político, pero de política sanitaria, porque yo creo que es muy importante que la política en salud sea una política de larguísimo plazo, y este modelo anárquico que tiene el país, de la fragmentación que tiene, de alguna manera hay que consensuarlo y arreglarlo, porque le agrega una enorme cantidad de ineficiencia al sistema. Y las ineficiencias para mí son mala palabra. Y el sistema argentino es un sistema poroso, para decirles algo a ustedes de una manera. Está basado en tantas normas. Las 30.000 son las normas que rigen la forma en que se prestan los servicios de salud. Después hay otras normas, casi 500, que rigen cómo se reglamentan las coberturas y los modelos de atención. No existe ninguna posibilidad de que un ministro de salud conduzca un país cuando todos los días, según la patología, o alguien de un laboratorio que quiere sacar una ley para que le cubran ese producto, saca vía legislatura una ley. No, a ver, cuando hablamos de un rol de rectoría, es verdad. El Estado, a través de su Ministerio de Salud, con un modelo de políticas sanitarias sólidas, tiene que tener un rol de rectoría. Yo no he visto cosa más desalentadora que ser director de un hospital público, donde pobre tiene prácticamente las manos atadas de casi todo. O como nosotros hoy tenemos la injerencia de asociaciones de consumidores, asociaciones que no son asociaciones de consumidores, son estudios jurídicos inventados por lobistas para demandar a las obras sociales, a las empresas de medicina prepaga,
y ahora al Estado para sacarle los fondos que deberían ser aplicados a la atención médica. Entonces, números. En el mundo está demostrado que el 10% del gasto en salud es burocracia innecesaria. En el mundo. No en Argentina. En Argentina podría ser otro número, pero no creo que sea muy distinto. En el mundo está demostrado que el 10% del gasto en salud está destinado a corrupción. Y hay un 30% de gasto en salud que está orientado a lo que se llama la ineficiencia de la medicina defensiva, producto de un modelo jurídico endeble. Entonces, si nosotros le diéramos certeza y rectoría a este sistema, basándonos, como se acaba de decir muy bien recién, basándonos en las virtudes del sistema que ya existe, yo le digo, señores, hemos iniciado el camino a una reforma del sistema de salud virtuosa. ¿Por qué ir a hacer una reforma contra natura? Yo digo, la gente habla de cosas que no sabe y los medios de comunicación ahora por suerte están hablando del sistema de salud y están aprendiendo un poco, pero la realidad es que este tema es tan complejo para nosotros, imagínense para los demás. Cuando dicen, a mí me gusta un modelo como el escandinavo, ¿no? Tienen que aceptar las reglas del modelo escandinavo. Cuando a mí me gusta el modelo inglés, tienen que aceptar las reglas del modelo inglés. Que hay un general practitioner, que el medicamento te lo van a dar si cumpliste un montón de protocolos, que no digo que esté mal, es su modelo. Y cuando le dicen que tiene un hijo de 2 años, que hay una medicación que vale 2 millones de euros y que no se lo van a dar, porque según la evaluación de la costo-eficiencia y del beneficio social, Roberto, vos sos experto en el tema de la bioética, y del beneficio social que nadie tiene en cuenta y que nadie refiere, pero es muy importante en el modelo de la construcción de un sistema de salud, y le dicen a la familia, el sistema de salud, señor, no se lo vamos a dar, la familia dice, amén. Pero son sajones, no somos nosotros. Tienen un modelo jurídico sólido y tienen un modelo cultural distinto. Si queremos cambiar el sistema de salud, tenemos que reconstruir nuestro modelo cultural alrededor de la propia salud. Y eso implica educar al soberano, que esa es nuestra propia gente, que son importantísimos en el proceso este. ¿Qué es un proceso? Que para mi gusto tiene algunos pasos que yo daría. Primero, Argentina es el país de Latinoamérica que antes que ninguno, a través de su Constitución y consolidado en su Constitución Nacional, aseguró el derecho universal a la salud, en el año 46. Después vinieron mucho más tarde, 90, 80 para adelante, los modelos aseguraticios o reformistas de Colombia con las ARS, del cual nosotros participamos en la ayuda en ese momento al ministro de Salud que hizo la reforma de la Ley 100, lo que fue el modelo de las ISAPRES en Chile, que son modelos también con un costado aseguraticio también, con límites, ni parecido a lo que hay en la República Argentina. Si no, la gente, ¿ustedes por qué creen que la gente se toma un micro desde un país fronterizo para operarse en nuestros hospitales públicos? ¿Por qué razón van a tener sus hijos a los hospitales del Dorado? ¿Hay algo bueno en este sistema? Nadie viaja de un país a otro si el servicio es malo. A ver, sentido común nos demuestra que nuestro sistema público, del cual muchos cuestionan, es extraordinariamente superior a muchos sistemas públicos del mundo, incluyendo los de nuestros países vecinos. Agrego a esto, mala noticia. Argentina en el año 46 ya declaraba el modelo
de cobertura universal. Los demás entraron después. Los demás hoy tienen gasto de bolsillo con el que se mide la inequidad a través del índice de Gini. Ustedes saben muy bien, la inequidad en salud se mide en virtud de la gente que tiene cobertura, accede a cobertura médica sin tener gasto de bolsillo. La gran mayoría de esos países imperfectos, con modelos ni parecidos al nuestro, tienen entre el 10, 11 y 15% de gasto de bolsillo, como mucho, cuando lo razonable es no más del 10, porque si no, el gasto de bolsillo es muy inequitativo, muy inequitativo. En Argentina es el 30%. O sea, arrancamos primero y hoy somos los últimos. Algo mal hemos hecho. Pero también cuando hay algo mal que hemos hecho, hay algo bueno que podemos hacer para corregir esas cosas. Yo les diría que hace 20 años, y Alfredo, Roberto no lo conozco hoy, un gusto al conocerlo y de escucharlo, pero con Alfredo nos conocemos hace más de 20 años, trabajamos con nuestras diferencias, menores diría, casi imperceptibles, en un modelo que tiene que tener un Plan Nacional de Salud, una cobertura universal, una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, un Fondo Nacional para Enfermedades de Alto Costo, conceptualmente, un modelo de compra centralizada del Estado, un Estado rector que dice, una cosa muy importante, a los funcionarios históricamente no les gusta dar malas noticias. Y un ministro de salud o un funcionario de salud hay veces tiene que decir que no. Y tiene que dejarse llevar por el empuje de la opinión pública y los legisladores deben dejar de lado, aunque les cueste un poco, de lado en manos del Poder Ejecutivo de la Nación la planificación del sistema sanitario, el modelo de cobertura y que entra en la canasta prestacional. Y si en algún momento quieren salirse de eso, que voten un presupuesto extraordinario para gastos que no están dentro del modelo sanitario aprobado por una ley nacional que llevará bastantes años discutirla, consensuarla y va a llevar más de 10 años consolidarla. Basado, sin ninguna duda, en la atención primaria de la salud y en un modelo de ajuste progresivo, donde vamos haciendo estos cambios, no contra natura, sino a favor del cambio cultural, sustentado en el cambio cultural. Si no se hace así, los cambios revolucionarios son pendulares. Un día vamos para allá y al otro día volvemos. Entonces yo digo, pongan al sistema sanitario bajo un paraguas. Cuando en el mes de marzo del año pasado la gente aplaudía, y esto lo digo acá, es la primera vez que lo voy a decir, a mí no me generaba una sensación de placer y reconocimiento. A mí me generaba un cierto dejo de molestia, porque se ha maltratado tanto a los profesionales de la salud, se los ha olvidado, por no decir ninguneado, de tal manera, tanto que hoy enfrentan la pandemia como lo ha hecho ningún sector de la economía, enfermándose entre 5 y 6 veces más que el resto de la población. Y dicen, ay, debe ser porque no los cuidaron. No, es porque trabajaron. Y hay veces trabajaron 2 veces, cubriendo guardias, las enfermeras. ¿Dónde creen que viven nuestros enfermeros? ¿En Puerto Madero? ¿Dónde viven? Viven en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, tienen que viajar. 70% de la gente viaja. ¿Dónde se produce el mayor contagio? Viajando. Y además de eso, tienen multiempleo porque no les alcanza la plata. Entonces, ¿queremos hacer una reforma en serio? La reforma en serio implica revalorización del equipo de salud. Y no hablo solamente de los médicos. Que les digo una cosa, tenemos un stock de médicos y de enfermeros y de otros profesionales, bioquímicos, farmacéuticos, físicos, que es envidiable. Ahora, ese stock de conocimientos se puede perder si uno no le presta atención. Porque de hecho,
muchos amigos míos que eran obstetras, ¿no, Alfredo? Dejan la obstetricia. ¿Y qué se dedican? Bueno, vamos a hacer ginecología, porque la obstetricia es de alto riesgo. ¿Qué vamos a hacer en clínica? Vamos a ser dermatólogos. Sin hablar mal de los dermatólogos, que es una profesión valiosísima y necesaria, porque tiene menos riesgo. Ven el ranking de las compañías de seguro, quiénes son los más demandados: anestesistas, cirujanos plásticos, obstetras. Yo el otro día tuve que pedirle a nuestros profesionales, nosotros tenemos una política dentro de la organización propia, que es que nosotros acompañamos a nuestros profesionales cuando son demandados, porque también se ha inventado una industria del juicio contra los profesionales de la salud que los desalienta enormemente a mantenerse en la profesión. Entonces, teníamos el caso de 2 obstetras que tenían un inconveniente. A ver, no, esta es una actividad en la que uno garantiza medios y no resultados, pero la justicia entiende otra cosa. Alguien que va a la justicia por estos temas, un médico queda dañado. Queda dañado. La gente no lo entiende, pero no duerme. Tiene miedo por su futuro, por el futuro de su familia, el de sus hijos. A ver, entonces nosotros le ponemos un equipo de asesores, abogados. Nosotros trabajamos con ellos, sus jefes. Hacemos un ateneo y le hacemos contención durante todo el periodo del juicio. Si perdemos, si pierde, la institución, mientras pueda, se hace cargo. Mientras pueda, se hace cargo. ¿Saben qué me dijo cuando terminó? Termina esto y me dedico a otra cosa. Y yo le tuve que decir, por favor, no lo hagas. Yo no voy a tener más hijos, pero voy a tener nietos y necesito que alguien los atienda. Esto es lo que estamos haciendo con nuestro sistema de salud. Un sistema que tiene más de 25 años mínimo de un proceso de deterioro. Y si no se deterioró más, fue por la calidad de las personas, no por el modelo. Los sistemas no son ni buenos ni malos. El tema es qué hay adentro. Y hoy yo les diría que la pandemia se pudo sobrellevar en virtud de las espaldas del equipo de salud, mal reconocido, mal pago y hay veces no pago, porque a algunos les cuesta bastante cobrar en esta época. Y usted dice, ¿cómo llegamos hasta acá? Los sistemas, estimados, no explotan, que es un error que nosotros hemos transmitido alguna vez. Los sistemas no explotan, los sistemas se degradan, de a poco, se degradan. ¿Cómo se degradan? Dejándole de pagar al fisco las cargas sociales, los impuestos, endeudándose con proveedores, pagándole mal al personal o no pagándole, y un día la gente toma decisiones, todos toman decisiones de acuerdo a su mejor criterio. Y el que está en eso y dice, acá me va mal, me voy del sistema de la seguridad social, me voy del sistema de SEMIC, me voy a dedicar a otra cosa, algo que me permita vivir de una actividad lícita y además de eso no tenga que sufrir por trabajar. Igualmente, como esto es una pasión para la gran mayoría de los que trabajan en salud, esa situación casi no se da. Le digo. Bueno, yo iría cerrando con esto. No es que los sistemas no requieren reformas, siempre los requieren reformas. Las reformas tienen que darse sobre lo que está consolidado y funciona. Las reformas tienen que ser para mejorar lo que anda mal y no para deteriorar lo que anda bien, obviamente. Agradezco enormemente que hayan instalado este tema, lo haya instalado en este caso a la vicepresidenta de la Nación, que lo haya instalado, porque si no, no está en la agenda de nadie. Y el proceso que tenemos que llevar
para esto es primero concientizar a todos, particularmente a nosotros, de que el sistema requiere siempre una mejora y las mejoras se tienen que dar construyendo sobre las virtudes, que son muchas, de un sistema que ya existe. Muchas gracias. Gracias, doctor. Perdón, doctor España, usted había levantado la mano. Sí, gracias, Victoria. Sí, no, quiero decir en general, no tengo grandes desacuerdos con lo que expresaron tanto Alfredo como Hugo Magonza. Sí quiero, en honor de ser justos, así como es cierto, absolutamente y rigurosamente cierto, el esfuerzo de todo el personal y en general del sistema de salud, también es cierto que esta pandemia se ha podido sobrellevar razonablemente bien, y es cierto que de manera muy diferente a muchos lugares del mundo, entre otras cosas porque el Estado, y en particular el Estado Nacional, hizo un tremendo esfuerzo económico y de desarrollo de líneas de trabajo, apoyando no solo a las provincias, sino también en buena medida a los otros subsectores del sistema de salud, por ejemplo, con el compra argentino de los respiradores que acá se producen, con la reconversión tecnológica de pymes para poder manejar, y el apoyo del INTI, del CONICET, para poder manejar todo el tema de vestimenta y el resto de la parafernalia de insumos que se utilizan en materia de salud, además del IFE y una serie de apoyos que se dieron. Es cierto, no es el Estado solamente, es el sistema en su conjunto y desde ya el personal. Ahora, no hay que olvidarse también de el aporte del Estado en este sentido, porque un Estado raquítico, un Estado débil, esto hubiera sido absolutamente imposible. No quiero entrar a hacer valoraciones políticas, lo que había antes o lo que había después, porque todo el mundo lo sabe y no es el sentido de esta charla. El otro elemento que quería destacar en relación a la pandemia es que Argentina, a diferencia de muchísimos países, hace un registro pormenorizado de todos y cada uno de los fallecimientos que se producen. En cambio, en muchos, no todos, pero en muchísimos países, los niveles de sus registros son pavorosos. El ejemplo más claro es Perú, que cuando corrigió las cifras se fue a niveles siderales. Lo mismo está pasando en Brasil. El cálculo de Alames y de los epidemiólogos brasileños es que hay por lo menos un subregistro igual o superior al doble de lo que tienen en las cifras oficiales. Eh, México, bueno, Centroamérica, países africanos, algunos países del este europeo, etcétera. Entonces, cuando la gente se rasga las vestiduras con el tema de los 100.000 muertos, no, miren muchachos, comparen las tasas y sobre todo cuando con el paso del tiempo se empiecen a ajustar las tasas y se corrijan, todo el mundo va a observar que las tasas de Argentina son absolutamente razonables en función de una pandemia que, como bien se señaló acá, es absolutamente inédita en la historia de la humanidad. Esta es la primer pandemia global, común, absoluta y completa y concomitante. Es la pandemia de los viajes en avión, porque antes las pandemias viajaban en caravana de camellos. Podríamos hablar de muchas cosas más, pero creo que está claro el sentido de mi intervención. Por lo demás, comparto muchas de las cosas que se han dicho acá. Gracias, doctor. Bueno, les agradezco a los tres expositores. Fue no solamente rica, fue amplia, fue variada. Hablaron con el corazón, hablaron con una verdad interesantísima. Sí los comprometo el año que viene, si Dios quiere, para la jornada de salud, en el mes calculamos que para mayo si hay presencialidad. Así que quedará este tema abierto para poderlo seguir discutiendo. Por otro lado, le pediría al doctor Goldman si puede hacer el cierre de la reunión, que ya estamos sobre los minutitos del espacio. Ariel. Bueno, gracias Victoria.
gracias a cada uno. Yo si algo tengo que destacar es que comparto con los tres es la pasión. Creo que lo que los tres han dicho 100% igual es que tienen pasión por esto, y a mí no me cabe duda, escuchándolos y conociéndolos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, entonces lo primero que quiero destacar es la pasión que han puesto los tres, que yo los conozco, sobre todo Alfredo, que cuando yo empecé en esto como residente de administración hospitalaria, él era el secretario de salud de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual, nada, mi súper agradecimiento, porque esto, en el sector, por lo menos de la ciudad, él ha sido un gran artífice de toda mi carrera. Y a Hugo lo conozco de hace años de seguirlo también. Roberto, tal vez tenemos mucha gente en común, no habíamos tenido el gusto de compartir. Pero bueno, para resumir, creo que los tres han puesto de manifiesto la necesidad, tal vez no de una reforma integral, pero sí del debate, sí de que en este preciso momento necesitamos darnos el tiempo, nos debemos dar el tiempo para discutir, y también lo que los tres han puesto en común es la visión de la gente, la satisfacción de la gente con su sistema de salud. Esto es algo que venimos reiterando los que trabajamos en el sistema de salud. Ojo con lo que quiere la gente también, lo que necesita la gente. Partir de lo que ya está hecho, creemos los tres que es imposible deshacer lo que está hecho. El sistema de salud argentino tiene, digamos, moderno, tiene unos 120 años, que ha ido evolucionando, digamos, desde el Estado que solamente se dedicaba a la sanidad pública, digamos, hasta hoy, que es una gran estructura, donde la seguridad social, que empezó con pequeños grupos de trabajadores que se organizaban, a ser una organización donde emplean más de 18 millones de personas en cobertura. El sector privado, donde hablaban de 6 millones de personas, también que dependen muchas veces de la organización. Me gustó esto de pensar en mejorar, de la necesidad de reforma. Creo que ningún país del mundo hoy toma una reforma absoluta de nada. Todos son cambios en el tiempo, todos son cambios y evoluciones, que los tres también han destacado. Creo que si nos tenemos que ir insatisfechos los tres, va por ahí. Creo que hay un tema que a mí sí me preocupa. Creo que es necesidad de que tanto la seguridad social como las prestadoras, sobre todo, del sector privado, como también las empresas de medicina ocupada, lo vienen reclamando, es el financiamiento. Lo que más me preocupa es el financiamiento, tanto las las empresas de financiadores de salud privada, como las obras sociales y los prestadores de salud privado, tienen un serio problema de financiamiento. No podemos tener las instituciones dependiendo del centavo a centavo para poder lograr dar las prestaciones básicas de salud. Realmente esto sí me preocuparía más que otros temas. Creo que el panorama que viene económico, en cuanto a la cantidad de empleo, el panorama económico que viene respecto a la necesidad de nuevos recursos para nuevas tecnologías, al problema de la judicialización que bien decía el licenciado Magonza, me parece que acá es indudable que tenemos que repensar cómo financiar el sistema de salud en general. Cómo mejoramos los hospitales, y necesitamos financiamiento. Probablemente tengamos que pensar en la eficiencia también, pero me parece que no podemos dejar de lado el tema del financiamiento. Contento, súper contento que los tres han expuesto realmente la necesidad de cada uno de sus sectores, así que con esto quiero cerrar y agradecerles de corazón. Nunca pierdan la pasión que tienen, que me parece que es lo mejor que tenemos acá en la Argentina, y por eso, como decían, el sistema de salud tiene los profesionales que tiene, el equipo de salud. Desde ya, mil gracias. A ustedes. A todos. ¿Quién sigue? Perdón, gracias a todos. Y bueno,
queda el espacio abierto para continuar con este tema. Muchísimas gracias, realmente es un honor para la comisión poder llegar a escuchar todas estas palabras sinceras, profundas y con concepto. Realmente, gracias. Bueno, Gracias, Victoria, y saludos al licenciado Magonza y a Alfredo, y también al doctor Goldman. Bueno, lo mismo también. Un abrazo fuerte, Ariel. Bueno, con Hugo nos vemos seguido y a Roberto lo extraño, pero bueno, ya nos volveremos a ver. Un gusto, muchas gracias. Bueno, Un Hasta placer. luego. nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.